yo le traje la computadora, como yo sé que Mateo viene, traje la computadora. Pobre Mateo. ¿Está puesta? Sí, sí. Mateo 6. No, Isaías Isaías. 57:15. Dice, pues esto dice, vieron que a muchos de ustedes les gustan otras versiones. Bueno, ahora yo les voy a leer otra versión que se llama Biblia Torres Amat. Hay varios versículos que me gustaron, así que algunos los tomé de la Biblia, entonces Torres Amat. Se llama, pues esto dice el excelso. En vez de decir alto, esta versión dice el excelso. Y el sublime Dios, que mora en la eternidad y cuyo nombre es santo. El que habita en las alturas y en el santuario y en el corazón contrito y humillado, para vivificar el espíritu de los humildes y para dar vida al corazón de los contritos. Mire qué linda versión. Entonces, dice acá el verso 15 que Dios mora en la eternidad. Así que el tema de hoy es que Dios es eterno. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Dios y nosotros? Vamos a estar viendo esta gran diferencia. No es pequeña, es una gran diferencia. Todos nosotros, por ejemplo, notaba acá, tenemos antepasados. Me quedé pensando precisamente en Nirele, que fue la última que ha nacido, ¿no es cierto? Nirele tuvo un origen, un día de origen, y Nirele tiene antepasados. A ver, así brevemente, ¿cuáles son los antepasados? Las naciones, los antepasados de quién descienden Nirele, de italianos, ¿qué pueden decir los papás? Por la parte español, por la parte de Sole, Yugoslavia. Ah, bien, mirá, no sabía, españoles y yugoslavos. Bueno, ¿alguien más quiere decir? Uno más le voy a dar oportunidad. A ver, Doris, ¿de qué descendes, Doris? Nuestra amada Doris, ¿quiere contarnos? De España también. Bien, como quien les habla, yo desciendo de España por mamá y de Italia por papá. Así que bien, tenemos muchos que descendemos de España en esta noche. Bueno, ¿y el pastor nos quiere decir? No vamos a dejar al pastor sin hablar. El pastor desciende de argentinos y españoles, se lo conté yo. No. Vasco francés. Ah, bien. No puedo seguir aquí. Perdón, pastor. Vasco francés de los Alpes suizos. Bueno, bien. Va a salir cualquier cosa la grabación. Sí. Bien lejos. Todos venimos de lejos, pero la cuestión es que estamos todos acá. Dios hizo que naciéramos aquí. Vinieron de lejos, pero acá estamos. Entonces, todos tenemos antepasados. Estos antepasados nos van a dar otra nacionalidad y nos van a dar un apellido. Mi papá me enseñó una vez el origen de mi apellido. Vieron que yo me llamo, ya saben cómo me llamo. Pero dice que venía de la zona de los Molinos. Entonces, como los primeros habían vivido en la zona de los Molinos, así se derivó mi apellido, ¿no? Entonces, Del molino. Sí, sí, claro, es eso lo que significa, del molino, porque vivían alrededor de los molinos, nada más que por eso. Es el apellido que tengo yo, bueno, que salió de Italia, ¿no? En Italia son muchos, acá somos pocos, pero allá es muy común. Tienen muchísimas personas, miré yo en el Facebook otra vez. Entonces, todos tenemos un apellido, vamos a tener un origen y hasta vamos a tener un parecido físico, porque tenemos un origen. Pero en el caso de los ángeles, podemos decir, entonces, en el caso de los seres humanos, tenemos una mamá y un papá, ¿sí? En el caso de los ángeles, también fueron creados, no tienen mamá y papá, pero fueron creados por el Señor, ya sean las categorías de ángeles que sean ángeles, sean arcángeles, sean querubines, sean serafines, fueron creados, ¿no? Y vamos a destacar esta noche que tuvieron, ¿qué cosa? Un origen, ¿no es cierto? Porque fueron creados por el Señor. Lo destacamos porque a veces hay algunas teologías. Otro día estábamos escuchando un predicador, parece que había dicho que no habían sido creados los ángeles, no.
Creemos que los ángeles fueron creados y fueron creados por Dios. Hubo un día en el que Dios creó los ángeles, está escrito ahí en el libro del Génesis. Entonces, toda la raza humana fue creada, ¿no es cierto? Pero no es así con Dios. Dios no tiene antepasados, no tiene antepasados como nosotros. Entonces, ¿cómo se originó Dios? Podríamos llegar a empezar a razonar un poquitito. No tiene antepasados, no tiene ningún antepasado, pero tampoco tiene un origen, no se originó. Entonces, lo que tenemos que entender esta noche es que Dios siempre existió. Dios es algo que siempre existió, nadie lo creó. Y en un principio, miren qué interesante esto que vamos a ver en esta noche, en un principio vivió solo, algo que se denomina la soledad de Dios. Antes de que se le ocurriera crear a los ángeles, antes que se le ocurriera crear al ser humano, dice que Dios vivió solo. No sabemos cuántos millones de años, no lo sabemos porque no está escrito, pero sí sabemos que Dios vivió solo. Y lo que vamos a destacar es que no se sentía solo, ¿no? Como vos y yo. Si vos y yo tenemos que vivir solos, creo que nos sentiríamos solos. Yo digo, sí, yo me sentiría sola. Pero no, Dios no es que se sintió solo, no es que le faltaba algo, sino que decidió en su amor crear a los ángeles, decidió en su amor crear a los seres humanos, ¿no es cierto? Dios vivía solo, sí, en 3 personas, vivían el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero vivían solos, hasta que decidió Dios Padre, decidieron, según el libro de Génesis, se pusieron de acuerdo en crear a los ángeles, en crear la humanidad. Entonces, no se sentía solo. Vamos a leer el libro de Job, capítulo 35, versos 7 y 8, donde vemos entonces, en el 8 precisamente, que dice: al hombre como tú dañará tu impiedad, al Hijo del Hombre aprovechará tu justicia. O sea que lo que hacemos, bendice o maldice ¿a quién? A nuestro prójimo, no a Dios. Dios nos creó por amor, no porque le faltara algo. Eso es importante que lo podamos destacar en esta noche. No es como nosotros como familia, quizá muchas veces los matrimonios toman esa decisión de decir, necesitamos un hijo, necesitamos perpetuar que no se termine esta familia, entonces tenemos un hijo, y bueno, necesitamos la compañía, pasa el tiempo y nosotros sí necesitamos la compañía de nuestro hijo, ¿o no? Cuando están lejos, al menos a mí me pasa como mamá, uno siempre los extraña a los hijos. Uno siempre tiene ahí, a mí me gustaría estar con mi hijo, a mí me gustaría estar con mi marido, pero bueno, no es así. Dios decidió crear la humanidad, pero no precisamente porque tuviera estos problemas de soledad como nosotros. Y nuestra bendición, si bien Dios quiere que le bendigamos, no es porque Él va a aumentar algo, sino que esa bendición, todo lo contrario, va a aumentar a su vez una bendición sobre nuestras vidas. El bendecir a Dios hace que se aumente la bendición de Dios sobre mi vida. Dice Job también 38, hubo un tiempo que fue un principio, Job 38:4, dice así: ¿dónde estabas cuando yo fundé la tierra? Le dice el Señor a Job, házmelo saber si tienes conocimiento. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ellas cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando las estrellas del alba juntas alababan y todos los hijos de Dios daban gritos de júbilo, entonces hubo alegría y gozo cuando Dios fundó la tierra. El día que Dios fundó la tierra hubo alegría y gozo en donde, en los cielos. Estrellas del alba, dicen los que saben, que se refiere precisamente a todos los seres angelicales. Esas son las estrellas del alba, estaban alabando. Entonces, hubo alegría, hubo gozo cuando Dios fundó la tierra. Entonces, ¿qué es la eternidad?
La eternidad se define como un estado, dice el diccionario, no sujeto a tiempo, infinito y sin límites. Porque nosotros estamos acostumbrados a que transcurran las horas. No sé ustedes a qué hora se levantó a la mañana. Yo hoy precisamente me levanté temprano, ¿no? Y empiezan, mientras más temprano nos levantamos, más cosas podemos hacer, eso es lo bueno, ¿no? Pero bueno, hoy en el día de hoy pude limpiar, en el día de hoy pude hacer mandados, pero va transcurriendo el tiempo. Llega el mediodía y almorzamos, llega la tarde y merendamos, llegó la noche y ya nos fuimos a descansar. El tiempo no para, el tiempo transcurre. Fíjese qué rápido pasó el verano. Ya estamos pisando el otoño, pasó yo creo que rapidísimo. Ya estamos pisando el otoño, luego va a venir el invierno y no va pasando el tiempo. De a poco nos envejecemos, de a poco nos salen las arrugas, ¿no es cierto? Van pasando los años, ayer éramos jóvenes y hoy ya somos abuelos. ¿Por qué? Porque pasan los años. Pero Dios dice que habita la eternidad. A mí me llamó mucho la atención y mire, mi cabecita seguía pensando mientras preparaba el sermón. Y yo digo, qué distinto, ¿no? Porque nosotros moramos ¿dónde? Moramos acá, en el planeta Tierra, ¿no es cierto? Y este planeta Tierra es parte del sistema planetario, creo que se le llama, ¿no es cierto? Del sistema solar, perdón. El sistema solar, nosotros tenemos 8 planetas, así que me puse a curiosear un poco, estamos en la Tierra tarda, ¿cuánto? 365 días en dar vuelta. Entonces me puse a buscar, por curiosa, digo yo, ¿cuánto tardará Saturno? Bueno, Saturno, miren, se da la casualidad que si yo lo convierto en mi edad, si yo viviera en Saturno tendría 2 añitos, exactamente 2 años. Sí, casualmente mi edad me daba justo 2 años, por tanto que tarde. Pero esto que nos habla, igual pasa el tiempo. Tanto acá como en Saturno, como en el último de los planetas, que no soy maestra, así que no me acuerdo, no sé si es Neptuno, alguien si quiere me corrige, no me acuerdo cuál es el último planeta del sistema solar, pero todos están sujetos a tiempos los planetas. Pero vemos entonces a través de la palabra que Dios dice que habita en la eternidad. Dice el texto de Isaías dice, así dice el alto, el sublime, el excelso, yo habito en la eternidad. O sea que el Señor habita, nuestro Dios habita, no habita precisamente en un lugar sujeto a tiempo, sino que habita en un lugar que se llama la eternidad. Y la eternidad entonces es un lugar que no tiene origen ni tiene fin, ¿no es cierto? Nuestro Dios no tuvo principio de días ni va a tener fin de día. Si no me equivoco en matemática, a ver, corríjame las maestras, creo que en matemática se habla así de los números, ¿no? Los números negativos y los positivos también son infinitos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, me quedé pensando en los números que nos decían que eran infinitos negativos, positivos también infinitos. Bueno, así es nuestro Dios, que es infinito, no el ser humano. El ser humano tiene un principio, aunque en esta tierra vamos a tener un fin, pero luego vamos a pasar, sí, a la eternidad. Nosotros vamos a destacar. Entonces, ¿quién vive en la eternidad? Precisamente Dios. Los ángeles tuvieron también un comienzo. Tampoco podemos decir que los ángeles son eternos como Dios, porque tuvieron un comienzo y viven precisamente también con el Señor. El Salmo 92 dice, antes que naciesen los montes, se formase la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Un día, ya termino este concepto, entonces de la eternidad, ¿dónde vamos a estar? ¿Razonamos esto? Un día vamos a pasar a la eternidad. Sea que muramos o sea que Cristo regrese, entendemos que vamos a pasar a la eternidad. Nosotros creemos algunos que va a venir el día del Señor y que no vamos a ver muerte, porque vamos a ver que el Señor regresa por nosotros y vamos a pasar a la eternidad. Pero lo que hemos reconocido a Cristo, nos iremos a morar con el Señor. Y los que no han conocido a Cristo, los que le rechazaron, no van a ir a morar con el Señor. Pero ambos, dice el libro de Eclesiastés, que Dios nos puso eternidad.
Dios dice que hizo todo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón del ser humano. Todo ser humano nació con la eternidad. Entonces, los que hemos reconocido a Cristo como Señor y Salvador, iremos a vivir con Él. Los que no quisieron recibir a Cristo, precisamente no van a ir a vivir con el Señor. Antes de terminar el concepto, anotaba acá que también que el Hijo de Dios es eterno. No solamente Dios Padre es eterno, sino el Hijo de Dios es eterno. Colosenses 1:17 dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. Apocalipsis 1:8 dice también de Cristo, que Cristo es el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es, el que era y que ha de venir, Él es el Todopoderoso. Amén. Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y 1 Timoteo 6:15 dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo poderoso, Rey de reyes y Señor de los señores, quien tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea honra y el imperio sempiterno. Amén. Eso hablando de Jesucristo, Jesucristo también es eterno. Y el Espíritu Santo de Dios también es eterno. Vamos a leer Hebreos 9:14. Dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que puedan servir al Dios vivo. Tremendo pasaje. Las obras muertas, las obras que hemos hecho en nuestra vida sin Cristo, y aún las obras muertas que hacemos con Cristo y que son obras que hacemos sin voluntad de Dios, podemos decir. Dice que, bueno, que el Señor va a limpiar por medio de la sangre nuestras conciencias para que tengamos una conciencia tranquila y podamos servir a Dios. O si no, el diablo, ¿qué hace? A través de la conciencia nos va a acusar. Y la conciencia va a estar ahí, diciendo, no, vos sos esto, vos sos aquello, vos sos lo otro, acordate de lo que hiciste. Vamos a tener siempre presente nuestros malos actos. Pero dice acá que el Espíritu Santo, ese Espíritu eterno, va a limpiar por medio de la sangre de Cristo nuestras conciencias, para que podamos servir a Dios. Entonces, conclusión, Dios habitaba la eternidad, ponía yo acá, y entiendo que es por amor que nos creó. Dios nos amó y nos creó. Algunos van a responder al Evangelio, otros no respondieron a ese amor, pero gloria a Dios que somos muchos que hemos respondido al amor de Dios. Entonces, habitó la eternidad, estaba solo, estaba bien solo. Y ahora está con nosotros y nosotros le amamos. Así que ahora el Señor también está bien. ¿Sí? Así que gloria a Dios que Dios nos creó y podemos vivir. Gloria a Dios por este Padre Celestial que nos ha dado vida y podemos vivir en compañía de nuestros hermanos, y el día que partamos vamos a estar en la eternidad conjuntamente con Cristo, conjuntamente con Dios Padre, con el Espíritu Santo. Bueno, el Espíritu Santo ya habita en nosotros, pero vamos a estar en la presencia de nuestros hermanos en la compañía de los ángeles. Gloria a Dios por este Dios de amor. Qué importante, ¿no es cierto?, que ver este pequeño punto de la eternidad, pequeñas bases bíblicas que nos ayudan entonces a poder testificar a otros con la verdad de la palabra. ¿Sí? Vamos a ir entonces al otro punto, que es precisamente la omnipresencia de Dios. Dice que un niño iba a hacer algo malo, entonces que pensó hacer eso algo malo, que dijo, me voy a ocultar. ¿Cuántas veces vemos que los niños, me hace acordar mi nietita, ahora ya no, porque ya creció, pero mi hijo Rodrigo dice, dice, está calladita, y cuando ella está calladita, dice, yo la busco porque digo, a ver qué estará haciendo, ¿no es cierto? Cosas pequeñitas, porque los niños, qué cosas además lo pueden hacer, ¿no? Pero vieron que son pícaros, ¿no es cierto? Entonces saben que por algo se quedan calladitos, ¿no? Porque saben que algo no está del todo correcto, entonces se quedan calladitos. Entonces dice que había un niñito que pensaba
por ocultarse, que Dios no lo iba a ver. Entonces se puso bajo un techo. Este niñito, no sé quién era, pero la palabra del Señor nos habla de quién, de Adán y Eva. Adán y Eva, después de que pecaron, ¿qué hicieron? Se ocultaron. Porque dice que Jehová Dios se paseaba por el huerto. O sea, por lo visto, la persona de Dios todos los días se paseaba en el huerto. Entonces, luego de pecar, dice que se ocultaron, ¿no? Entonces Dios le salió al encuentro y le dijo, ¿dónde están ustedes? No, estamos escondidos. Bueno, ya sabemos la historia, pero esto nos habla que el hombre, cuando sabe que está haciendo mal, Dios nos puso, como hablamos recién, la conciencia, y muchas veces sabemos que estamos haciendo mal y nos queremos ocultar de Dios, ¿no es cierto? Los que somos creyentes sabemos que no nos podemos ocultar, ¿no? Que no hay techo, no es que apagamos la luz y Dios no nos ve, no es que nos vamos a un sótano, acá abajo creo que hay un sótano, no es que nos podemos esconder en ese sótano, nos podemos esconder de otras personas como nosotros, pero no nos vamos a esconder nunca del Señor, precisamente por este atributo que tiene Dios, que vemos hoy en esta noche, que Él es omnipresente. Y omnipresente significa que está presente en todo lugar y al mismo tiempo. Está presente en este momento en el Polo Norte, está en el Polo Sur, ¿no? Está en Oriente, está en Occidente, está en todo lugar. Lo pensemos o no lo pensemos, lo prediquemos o no lo prediquemos, Dios está presente. No es un Dios ausente, no es un Dios que realmente se olvide de la humanidad. Sean hijos o no sean hijos, Dios está presente. Esto es lo bueno, saber que Dios no se ha ido, sino que realmente está acá en este planeta Tierra, no nos ha dejado solos. El Salmo 139 dice así, el verso 7 al 12. Ahora le voy a dar tiempo a Mateo, porque la verdad que no le doy tiempo. A ver, Mateo, te doy tiempo. Salmo 139, 7. Bien, vamos a leer del 7 al 12. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en abismo hiciere mi estrado, aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijera ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá tocante a mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Realmente no podemos irnos, dice acá el salmista, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y dónde podré huir de tu presencia? No podemos huir, realmente. ¿Por qué? Porque Dios está presente en todo lugar. Para el creyente realmente esto es un alivio. La otra vez lo hablábamos también del otro atributo, de saber que Dios está presente, porque muchas veces pasamos por problemas, ¿no es cierto? Entonces saber que Dios está presente para el creyente es un alivio, ¿no es cierto? Pero si cometemos malos actos, sabemos que Dios ha estado presente también y que Dios nos ha visto, así que a veces no es un alivio, pero podemos decir, confiados en Dios, de que como Dios es quien perdona nuestros pecados, ¿no? Aunque si hubiéramos pecado, dice que Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que reconocemos que lo que hicimos no lo hicimos bien y delante de Dios, y Dios es fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad si estuvimos haciendo algo incorrecto, y que por supuesto vemos esta noche que Dios lo ha visto, porque Dios es omnipresente. La omnipresencia no significa que Dios tiene la misma relación con todos. Al contrario, dado que todo lo ve, nos tratará de manera diferente a uno y a otro. Como padre que es, ¿qué hacen? Los padres, ¿qué hacemos? Generalmente premiamos las buenas acciones, y las que no son buenas acciones, obviamente, no las premiamos. En una época se disciplinaba más, ahora hay una tendencia de no disciplinar tanto a los chicos, ¿no? Yo creo que antes se los disciplinaba un poquitito más, ¿no? Se los ponía en penitencia, bueno, había un régimen sobre todo de no salidas, no iban creciendo, entonces a medida que iba creciendo eran otras las penitencias. Bueno,
tenés que ir bien en la escuela. Si no estás bien en la escuela, el premio era poder salir el fin de semana, no salimos. Bueno, Dios Padre es más o menos así, actúa así con sus hijos, ¿no es cierto? Precisamente porque lo ve todo. No hay forma que nos podamos esconder de su presencia. Dios ve todo y luego nos va a premiar o realmente nos va a disciplinar si es así que lo necesitamos como hijos que somos. Bendecirá y alentará a los que le aman. Bienaventurado el varón que padece con paciencia la tentación, porque cuando fuere probado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Realmente, el bienaventurado, dice esta versión, el varón que padece con paciencia. Realmente los que padecen con paciencia las tentaciones, Dios los va a recompensar. Y Dios castigará a los que son rebeldes y desobedientes. Jehová es tardo para la ira, grande en poder, no tendrá el culpable por inocente. Jehová marcha entre la tempestad y el turbión, y las nubes son como el polvo de sus pies. Vamos a ver que la persona de Jesús también es omnipresente, no solamente Dios Padre, sino que Jesús también es omnipresente. Mateo 28:20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he guardado, que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, ¿quién prometió estar con nosotros? Jesucristo prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y el Espíritu Santo también es omnipresente. Leíamos el Salmo 139 y lo vamos a volver a leer. ¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y dónde podré huir de tu presencia? No podemos huir de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Entonces, realmente, esto trae a nuestras vidas ¿qué? Trae un beneficio. Saber que Dios está presente, yo creo que es un gran beneficio. Entonces, Dios está con nosotros. Compartía yo recién en la célula cómo oramos antes de salir de viaje. Y quiero dar gloria a Dios en el último viaje, cómo Dios me ha guardado a mí, me ha guardado a mi nuera. El auto andaba mal y sin embargo Dios nos guardó. Cuando llegó realmente a Buenos Aires, el auto se quedó. Mi nuera lo estacionó, al otro día se fue a trabajar, se subió al auto y no pudo llegar al trabajo porque el auto se rompió. Bueno, yo creo que la presencia de Dios, yo firmemente lo creo que la presencia de Dios nos estuvo acompañando. Me decía Nadia que le pasó absolutamente lo mismo, ¿no es cierto? ¿Querés compartirlo? Brevemente, vení, que tiempo, vení Nadia, vení. De ahí, Nadia compartir, ¿no? Cuando volvimos de Mendoza, que es un viaje bastante largo, son 1.300 kilómetros, al llegar más o menos en Tandil también sentíamos que había algo raro, pero no sabíamos qué era. Cuando llegamos a casa, bueno, llegamos bien, gracias a Dios, y al otro día me fui a trabajar, hice 10 cuadras y se rompió eso que veníamos sintiendo en el camino. Así que nos guardó todo el viaje hasta que llegáramos hasta acá, porque encima, unas semanas antes, mi hermano viajó y se les rompió la mitad del camino del avión. Tuvieron que tirarlo como 700 kilómetros hasta llegar y un acarreo les salía como 1 millón, me pedían. Así que gracias a Dios llegamos acá y al otro día, bueno, pasó exactamente lo mismo que ustedes. Así que bueno, gloria a Dios, que a las dos nos pasó lo mismo. Dios nos acompañó hasta la ciudad porque realmente un acarreo de ruta es carísimo, ¿no? Bueno, en el caso nuestro que sí me íbamos con chicos, íbamos en el medio de la carretera horas y horas, cuando no es agradable. Pero realmente a ustedes también, Nadia, gloria a Dios, porque a mí también con tu hijo. Los tres, gloria a Dios, Dios nos ha guardado. Y encima ustedes más lejos, porque Mendoza es más lejos que Buenos Aires. Pero Dios es bueno y está presente. Eso es lo que vemos en esta noche. Dios está presente y está con sus hijos, no los abandona. Como buen padre, no los abandona, está presente en todo momento. Estuvo presente con Elías, estuvo presente con Marta y María, y estuvo presente con Moisés. Anotaba uno de los pasajes
que más nos toca, creo que es uno de los pasajes que más tenemos en el corazón, hablando de la presencia de Dios, es cuando Moisés tiene una misión. Está bueno para los misioneros, me imagino, ¿no? Que Moisés le dijo al Señor: Señor, si tu presencia conmigo no va, no nos saques de acá. Y el Señor le respondió, le dijo en esa conversación: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Entonces decíamos, Mateo 28:20 dice: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. El Señor acompañó a Moisés en esa tan tremenda misión que le dio, y no solamente la acompañó, sino que le dio el descanso. Entonces hay una diferencia entre la omnipresencia y la presencia manifiesta de Dios. Entonces vemos que Dios es omnipresente, que está en todo tiempo, en todo lugar, pero lo distinto es que Dios se manifiesta, y que Dios se manifiesta muchas veces en la vida de sus hijos. Precisamente hay un pasaje acá, que no lo quiero pasar por alto, que es en Éxodo 3:1, que se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de la zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces ahí vemos que Dios se manifestó de una manera especial. Dios tuvo un trato precisamente con Moisés. Dios le habló en medio de la zarza. La zarza es una planta y precisamente había fuego allí, parece ser, y no se quemaba. Realmente Dios se manifestó en medio de la zarza. Dice también que Dios se manifestó, a ver, quiero buscar el pasaje, bueno, lo voy a decir, porque son muchos los versos y ha pasado la hora, dice acá el pastor. Dice, Dios se manifestó precisamente en el día de Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo. ¿Qué pasó? Ahí fue una manifestación especial de Dios con su Espíritu Santo. Dice que vinieron lenguas repartidas como de fuego sobre los creyentes, y todos hablaron en lenguas, y aún otros entendían el idioma que hablaban algunos. Dice que todos hablaban en lenguas distintas. Eso habla de una manifestación de parte de Dios. Dios se manifestó también cuando echaron en el horno de fuego a Sadrach, Mesach y Abednego. Dice que el rey se le dio por hacer una estatua que también miré la conversión en el Google, y era más o menos, si no me equivoco, unos 30 metros de altura. Era grande, bien grande, la estatua esta que había edificado Nabucodonosor. Y la orden del rey fue que se postren y lo adoren. Había allí más de 3 varones, estos eran 3 que fueron acusados, pero había más de 3, ¿no es cierto?, que sabían que a Dios no le agradaba que ellos se tenían que postrar delante de la estatua, y dijeron, no lo haremos. Entonces los acusaron, dijeron, se tienen que postrar, y ellos se mantuvieron firmes, no nos vamos a postrar delante de la estatua, a nuestro Dios no le agrada. No lo hicieron. ¿Qué pasó? Lo echaron a un horno de fuego, y ahí es donde vemos la manifestación de parte de Dios. Dice que se le apareció el ángel del Señor, Jesucristo mismo, caminando en el horno de fuego, y ni siquiera se le quemó un solo cabello. Es más, y dice que luego los que los habían echado al horno también se habían muerto, y precisamente ellos, que se mantuvieron fieles a Dios, Dios se les manifestó y no permitió que murieran ahí en el horno de fuego. Mira qué tremendo, cuando Dios se manifiesta, cómo Dios nos puede llegar a librar aún de terribles cosas, como vivieron estas personas que vivieron en el Antiguo Testamento. Entonces, el resultado de la presencia manifiesta de Dios en los discípulos era un mundo transformado, y hasta los acusaban, que le decían que los discípulos estaban transformando, que estaban trastornando a aquellos de la ciudad. En Hechos 17, capítulo 6, dice que fueron acusados de que le estaban trastornando la cabeza a las personas de la ciudad. Y nosotros quizá también, ¿no?, nos pueden llegar a acusar porque tenemos ideas totalmente contrarias a lo que muchos opinan. Pero gloria a Dios que vamos a seguir siendo fieles al mensaje del Evangelio del Señor. ¿Amén? Así vamos a hacer que Dios se manifieste. Entonces, ¿cómo se manifiesta Dios? Los enfermos son sanados, los cautivos son liberados, damos gloria a Dios,
las chicas que tenía sentadas en la célula estuvieron en la campaña la semana pasada o la otra semana anterior y me comentaban cómo realmente las personas eran liberadas realmente de los demonios. ¿Por qué? Porque Dios se manifiesta. Dios ama al ser humano y Dios se está manifestando en una manera tremenda en estos días. Oramos y aunque no sean libres, ¿no? Nosotros vemos también acá en los cultos, cuando Dios quebranta a las personas se arrepienten, uno predica, las personas se arrepienten, las personas aunque no se arrepientan son liberadas de temores, son liberadas de angustia, son liberadas de pensamientos de suicidio, son liberadas del rencor, son liberadas de la amargura, de cuántas cosas somos liberados cuando venimos a la casa del Señor. ¿Cuántos podemos decir con sinceridad delante de la presencia del Señor, llegamos enojados y nos fuimos felices? Yo tengo que ser sincera. A veces uno vino, ¿cómo vino? Algo pasó en la semana, pero tenemos que venir a la casa del Señor. Y el Señor es fiel, el Señor es bueno, realmente. Y el Señor, el bueno, se lleva todas esas pavadas, porque a veces ni siquiera son cosas fuertes. No son exactamente, Patri. A veces no son ni siquiera cosas importantes, son cosas que las tenemos que dejar pasar. Y Dios nos renueva con su presencia, nos renueva con su amor y podemos estar felices, podemos estar gozosos. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios entonces que es omnipresente, pero que se manifiesta, que aún más se manifiesta en medio de su pueblo. Bueno, hasta ahí, esta noche, yo creo que le haya sido de bendición. Vamos a orar.